El primer mecanismo es cómo se reparte el incremento de salarios a través del año, y si es posible que ese incremento salarial que se pacte por 12 meses tome una parte del año próximo, de modo tal de que se distribuya el aumento salarial en más de un ejercicio. ¿Esto qué permite? O sea, que pase para el primer trimestre del 2012. Por ejemplo, con lo cual... ¿Cómo sería el escalonamiento? Bueno, el escalonamiento es muy variado. Hay sindicatos que aceptan un escalonamiento empezando de números bajos, un 5%, después un 8% y así, y hay otros que dicen no, denme un 10% de movida, porque yo tengo que cubrir una etapa... Hay que ya vienen con retraso, por eso le pregunto. O con retraso o con un periodo del año sin nada, que es el verano, ¿no? Hay muchos, es decir, bancarios tuvo un puente de una suma fija que se pagó en enero y febrero, pero otros sindicatos vienen con o un porcentaje que ya vinieron haciéndolo del año pasado, como es el caso de empleado de comercio, en otros casos no hay nada en enero y febrero. Entonces, si yo marco 0 en enero y febrero, podría dar un aumento mayor en marzo, abril, para cubrir en parte lo que transcurrió del año, pero desde el punto de vista del presupuesto, ya tengo 2 meses en 0. Los siguientes 3 meses, supongamos, en un 5, en un 7, en un 8%, y así distribuirlo por trimestre. ¿Cuál es la ventaja de ese mecanismo? El trabajador va recibiendo incrementos que de algún modo son representativos del mayor costo que tiene su canasta familiar, la canasta familiar primaria, que es de la que hablaba Ismael y que es la que realmente impacta directamente en el salario alimentario. Salario de menos de 3.500 pesos está directamente impactada por esa canasta. Y por el otro lado, que no produzca un efecto tal dentro de la economía que haga que los precios se disparen por los formadores de precios, porque fíjense, si nosotros vemos las primeras paritarias, empleado de comercio va a empezar a discutirse en abril, alimentación en un mes, bancarios ya, estamos hablando de verdaderos formadores de precios, estamos hablando del crédito, estamos hablando de los alimentos de primera necesidad, estamos hablando de todos productos primarios. Cuando hacen estos análisis, ¿descartan, por ejemplo, por tratarse de un año electoral, que empiecen a caerse subsidios y que se produzcan los reajustes que, según los especialistas, tienen que darse en electricidad, en gas, en agua, en transporte? Bueno, ¿cómo analizan esto? Porque sí, mucha gente dice, no, en este año electoral no se va a animar el gobierno a que la gente empiece a recibir facturas de luz con aumentos desproporcionados, o de agua, o de gas, o el colectivo, digamos, ¿no? Sí. Ya hubo un aumento muy fuerte en los peajes en estos días. Tal cual. Bueno, en cada actividad va a haber que analizar el tema de los subsidios, claramente. Pero en principio se mantendrían. Aparentemente... Ustedes analizan que se mantienen. Aparentemente nosotros no tenemos... inflacionaria. Claro, No parece ser el momento, para desde el punto de vista del gobierno, para liberar esto. Si no lo tocaron hasta ahora, no lo van a tocar. Pero en donde pudiera haber algo, de algún cambio, también eso se sabe. Con lo cual no es un elemento que ayuda a este proceso y es un elemento que complica el año electoral. Yo creo que si uno estuviese en el lugar del gobierno nacional, necesita un desarrollo de paritarias relativamente pacífico, o sea, sin mayores conflictos, y que armonice los aumentos que se le dan al trabajador con el proceso inflacionario real, sin exteriorizar demasiado cuáles son los números. Ahora, los números son fundamentales, porque ya sabemos que inflación superior al 20% es una inflación ya de cierto cuidado, delicada. Para muchos, por ejemplo, para la economía europea, más del 15% ya es incontrolable. Es un drama. Nosotros, que tenemos más entrenamiento, 20-25% todavía estamos en un parámetro de cierto control. La consigna es que no se descontrole. ¿Por qué? Porque el descontrol, además, llevado al mercado de consumo, en un mercado de consumo que por las características de las políticas oficiales procura inyectar dinero en el mercado para que haya un mercado consumista, estamos hablando de facilidades de crédito, de mayor flujo de recursos, del aumento de algunos subsidios que tienen que ver con el consumo, de la mejora de los salarios, de los ingresos, de los saberes de los jubilados, etcétera. Todo eso, ¿a qué contribuye? A que el mercado tenga un nivel de actividad mediano o alto.
Entonces, con un nivel con un mercado mediano o alto, ya tenemos un factor inflacionario que es esa fricción que sufre el mercado. Volviendo al tema salarial. Ahora, una pregunta para contestar eso. El año pasado, bancario firmó por el 23,5. Estuvo entre los que firmaron bajo. El sector público, UPCN, ATE, firmaron por el 21, bajo. Supongo yo que esto va a decir, bueno, esperá, Sí, me deben 4 del año pasado. Yo me refería a los que vienen rezagados. Claro, pero concreto. Es muy bueno, son muy buenos los dos planteos de ustedes, porque un cadete sin antigüedad en la actividad bancaria gana 4.600 pesos. O sea, los valores relativos de la actividad bancaria son altos. Y el 23,5 fue un impacto que alcanzó a los salarios durante los 12 meses, no hubo promedios. No hubo promedios, no hubo quitas, sino que hubo 23,5 plano para todo el año, y sobre los salarios reales. O sea, no sobre el salario básico de convenio, donde uno puede maniobrar, hacer alguna absorción, compensar, sobre los salarios reales. Entonces, ¿qué nos pasa en el mercado bancario? Tenemos salarios muy altos, 4.600 pesos, 4.700 pesos un cadete, o sea, un recién ingresado al banco. Es un buen salario. Es un buen salario, y de ahí el abanico. En segundo lugar fueron sobre las retribuciones reales, y además se pactan los 12 meses del año en forma plana en la actividad bancaria. Pero Entonces, ellos con los 1.000 pesos ya tienen un piso. del 23%. No, más. Porque yo le tengo que, para que sigan cobrando 1.000, le tengo que agregar las cargas. Si le agrego la carga, los 4.600, los 1.000 se me transforman en 1.200 para ganar 1.000. Entonces ya estoy en el 27. Ustedes parecen negociadores de las paritarias de la CGT. Bueno, no, ya la última. Es cierto lo que acaban de decir. Es cierto. Y otra cosa también es cierto, que seguramente se lo van a decir a ustedes, y aparte, ¿cuánto ganaron los bancos este año? Nosotros queremos un porcentaje de lo que ganaron. Entonces, ya tengo el 27, más un porcentaje de lo que ganaron, y te van a pedir el 32. Bueno. Sería que es el sector más complicado, ¿no? Por eso además de toda la argumentación que acaban de dar ustedes, que completó el cuadro de lo que justamente yo les tenía que decir, hay otro factor que es muy importante, que es qué piensa el Estado de esto. Y el Estado no quiere que se desbanden los aumentos de salarios, no porque no quiera que la gente gane más, sino porque no quiere que se desbande la inflación. Pero entonces, la distribución del ingreso que dice, y pero la participación de la ganancia que dice... Yo no estoy defendiendo al Estado, lo que yo les quiero decir es que la pauta... ¿Cómo queda la argumentación del gobierno? Claro, pero la pauta antiinflacionaria del Estado es que los aumentos tienen que rondar el 23 al 25%. Ahora, en el sector bancario, la parte empresarial, ¿cuál sería la cifra? Bueno, todavía no está en discusión, no hay ni solicitud de los trabajadores, ni hay análisis por parte de las entidades bancarias. Se están mirando. Están en el sondeo previo. Ahora, sin tener en cuenta ningún sector en particular, fíjense que con lo que dijimos recién, de que la fórmula vaya fraccionando el aumento, puede llegar a ocurrir que el costo laboral de todo el año tenga una incidencia en el impacto de la economía de los costos de cada empresa inferior al 20%. Mientras que de punta a punta, como bien decía Ismael en la introducción anterior, de punta a punta podría llegar a pactarse un aumento del 30%. ¿A dónde estamos comprometiendo el costo? Al final de la pirámide, porque cuando el 30% se complete, supongamos, en febrero o marzo del 2012, ahí vamos a llegar al techo del aumento, supongamos 30, 31%. Pero en el presupuesto del año 2011, la incidencia en el costo, al estar fraccionado ese aumento, va a dar menos del 20%. Entonces, eso puede producir un doble efecto positivo. Primer efecto, va acompañando los salarios porque acuérdense que no estamos dando inflación pasada, estamos anticipando la inflación del año, porque ya los salarios están por encima de la inflación. Así que el aumento que se está discutiendo es aumento a otorgar a futuro, pero también para compensar con la inflación futura. ¿Me siguieron? Sí. No, bueno, esa es la interpretación, claro. Pero el sector sindical dice no, es inflación pasada. No, bueno, la inflación pasada está consumida, porque todos los aumentos de salario de los convenios de los años de los Kirchner, del expresidente Néstor Kirchner. Bueno, ahí depende qué índice de precios estén usando. No. Tomando los índices de precios, no los oficiales, sino los índices de precios de las consultoras en un promedio para tratar de buscar un nivel que no sea ni el más alto ni el más bajo,
con un nivel intermedio, los salarios de los convenios colectivos están... los dos números que les di, número de abogado, número del que no sabe de matemáticas, es 300 contra 350. Ahora, ¿cómo queda el gobierno? Porque en docentes, ¿en cuánto cerraron? Bueno, lo que pasa es que se invirtió la pirámide, Ismael. En la década de los 90, los salarios del empleado público están el 30% arriba. En esta década, los salarios de los empleados públicos están el 30% abajo del sector privado. También, no importa, pero eso va mostrando que aquellos que están rezagados, el 23 o el 25 que aspira al gobierno, no les alcanza. No les claro, alcanza. pero al mismo tiempo, ustedes dijeron otra cosa que es muy interesante en este debate. ¿Cuál es el valor relativo? Si yo estoy hablando del salario de los bancarios y tengo que hablar de un aumento sobre un mínimo de 4.500, 4.700 pesos, estoy hablando de un nivel salarial ya del último cuartil, o sea, del nivel más alto. Pero tengo muchas actividades que están por debajo de los 3.000 pesos todavía en salario más bajo. Una cosita porque tenemos que ir a ese cerrando. tipo de gente, por más que usted le dé un incremento que en teoría supere la inflación, igual queda rezagada. Pero hay una solución, que es levantar la estructura de los salarios más bajos con una suma fija. O sea, el aumento es del 25%, pero nunca menos de 900 pesos. Entonces, con esa suma fija, las personas que tienen menores ingresos levantan su ingreso mayor. y la canasta familiar primaria queda plenamente satisfecha. Por eso se puede hacer una ingeniería muy saludable para todos los sectores, atendiendo a las necesidades de la gente que tiene que tener mejores ingresos para cubrir la inflación y sin que eso produzca un impacto desastroso sobre la economía, que sería malísimo para todos, para el gobierno, para la actividad privada, para los trabajadores y obviamente para las empresas. Tenemos que ir siendo breve. Y sobre todo porque va a impactar en bancario, el impuesto a las ganancias. Si yo estoy en bancario voy a decir 23, 25, pero después el AFIP me saca el 5, ¿y cómo quedo yo? Hoy el impuesto a las ganancias, con el mínimo no imponible que hay, puede transformar a una persona que está por encima del nivel de pobreza en pobre. Entonces, es imprescindible que el Estado lo actualice, no lo va a actualizar a 13, 14 mil pesos de mínimo no imponible como debería, que esa sería la suma en la que debía estar, pero por lo menos debería estar en 6 o 7 mil pesos. ¿Y qué dijeron en el gobierno? Yo creo que a pesar de que es un impuesto de fácil recaudación y que tiene mucha incidencia en el presupuesto, creo que va a haber alguna solución intermedia. No va a ser lo ideal, pero el gobierno va a levantar el mínimo no imponible. Bueno, es un optimista de Diego, ojalá que... No, lo digo en el buen sentido de la palabra. Todos los años aumentan el mínimo imponible. Claro. El tema es la magnitud y cuándo, para que en la discusión de la paritaria no quede como una promesa y que finalmente no se acuerde un 25 y después me estén sacando un 5 de impuesto a la ganancia. Igual yo no soy experto en impuestos, pero lo que habría que hacer al modificar el mínimo no imponible es modificarlo en el ejercicio. Con lo cual siempre se hace retroactivo a enero. Claro, hay que hacerlo retroactivo a enero y eso podría ser una solución parcial. De Diego, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros la mesa de Dominó y nosotros nos reencontramos el próximo miércoles.